Bueno, volvemos con Macondo, como les venía contando, este 30 de agosto, 1 de septiembre se celebró en China la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que fue la más grande de su historia. Llevan ya unas cuantas décadas desde los principios de los años 2000 celebrando. Asistieron líderes de más de 20 países, de unas cuantas organizaciones, y se planteó, entre otras cosas, Xi Jinping como una suerte de un nuevo sistema de gobernanza global, un modelo más justo, pero no solamente han sido discursos. Aprobaron como 24 documentos, una estrategia de desarrollo de la organización hasta el año 2023. Se habla también de una integración en el comercio, en mercancías, en una infraestructura, de unos lazos culturales. ¿Por qué es importante y por qué hablamos de eso? Bueno, porque estamos hablando de que económicamente representan, bueno, pues en términos de población estamos hablando de una organización que representa el 40% de la población mundial. Y bueno, a lo largo de muchos años ha sido despreciada esta organización por Washington, pero parece ser que ahora, frente a todo este contubernio de Trump y las amenazas a países como China, la India, pues se está reconfigurando un bloque, un nuevo bloque, que vamos a ver qué potencia tiene, pero de momento pues promete mucho, y hoy lo vamos a analizar con la amiga de esta casa, amiga también y periodista internacional, Naya Sanso. Naya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Un placer saludaros hoy desde México. Naya, ¿por qué es importante este evento? ¿Por qué hemos estado analizándolo estos días, ¿no? Justo después de que se celebrase esta foto, ¿no? Que hemos visto de Xi Jinping, de Modi, de Putin, algunos chistes que han salido, ¿no? De Rusia supuestamente aislada. Fue justo la Cancillería rusa que habló de eso. ¿Qué supone para este nuevo orden mundial del que venimos hablando tanto tiempo? Bueno, el simple hecho de que la BBC lleve 4 días comentando por qué esta reunión es algo malo, por qué esa imagen supuestamente anti-occidental de Vladimir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi, supone un cambio, ya nos tiene que decir que es importante. Todos estos foros, la Organización de la Cooperación de Shanghái, BRICS, empiezan a ser ya importantes, empiezan a causar cierto nerviosismo al establishment occidental, fundamentalmente porque está viendo que, al contrario que hace unos años, ese momento unipolar de los años 90 pasó, y ahora mismo los países del sur global, los países del resto del mundo, lo llamaríamos, los que están fuera de la OTAN, tienen otras opciones. Estados Unidos ha impuesto sanciones secundarias, ha impuesto aranceles a la India por seguir adquiriendo petróleo ruso. La respuesta de la India no ha sido ceder, esa habría sido la respuesta de la Unión Europea. La de la India ha sido reafirmarse, y rápidamente Narendra Modi confirmó que después de 7 años sin una visita a China estaría en persona en esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esa imagen es importante, ha causado mucho nerviosismo, precisamente porque da a entender que hay una reconfiguración, no sé si diría de bloques, pero sí de las relaciones internacionales al margen de Occidente, y porque Occidente tiene que empezar a saber que ya no tiene el mando, al menos ya no tiene el mando único, y que empiezan a generalizarse esos discursos de multilateralismo, de apertura, de un orden basado en la legislación internacional, no en ese orden nacional basado en reglas, concretamente las de Estados Unidos, y que se aplican selectivamente,
cursos empiezan a ser algo más que una imagen, empiezan a ser algo más que sonrisas. Estamos en la fase inicial de ese cambio, pero estamos llegando a un punto de inflexión en el que veremos si ese mundo más multipolar realmente empieza a echar a andar y cuáles son las implicaciones tanto para los países del sur global, tendrás más opciones, como para Occidente. Naya, buenas noches, bienvenida nuevamente a Macondo. Naya, además en esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que ya tiene, el año que viene va a cumplir 25 años, se acordó la creación de un banco de desarrollo de la organización, lo que suma a la existencia del Banco de Desarrollo de los BRICS, ese que preside Dilma Rousseff, hay un banco de lo asiático, o sea, hay un nuevo impulso. China venía impulsando esto con fuerza para el desarrollo de infraestructuras, para, bueno, en fin, todo el trabajo económico financiero. ¿Qué aporta esta nueva arquitectura económica, este planteo de banco que China llevaba ya desde hace varios años, pero que recién ahora se va a concretar, a la consolidación de este grupo que, de acuerdo a los trascendidos, maneja una economía global de 30 billones, ¿no? Es una de las mayores economías del mundo en sí mismo en este momento? La importancia de la Organización de Cooperación de Shanghái está en sus países miembros. No se trata solo de India y de China, las dos primeras potencias demográficas. Está también Pakistán, que es el quinto país en tamaño de población. Ya solo por esa potencia demográfica es algo que tenemos que tomarnos en serio. De la misma forma que los BRICS en un paso adelante, ese banco de desarrollo supuso una alternativa a esas estructuras vinculadas al Fondo Monetario Internacional, pero tenemos que ver también el calibre de esas inversiones que de momento no consiguen de forma hacer sombra al Fondo Internacional. Sí que es importante que haya opciones para los países del sur global que no tengan que acudir siempre al Fondo Monetario Internacional, y a cambio de que ofrece créditos siempre a base de eso que llaman reformas, recortes sociales, privatizaciones. Esto no va a ser así en el caso de estas instituciones que van a estar muy definitivamente van a estar lideradas por China, que es el país, es la economía más potente. A China no le interesa condicionar las situaciones internas de los países, no le interesan esas injerencias internas que sí, que son la seña de identidad del Fondo Monetario Internacional. A China lo que le interesa es apertura y comercio. Esa es la importancia de todas estas instituciones que van a ir surgiendo, pero que tienen que consolidarse primero, tienen que ir creciendo para aspirar en un futuro a competir con el Fondo Monetario Internacional y esas instituciones creadas la posguerra mundial por y para Estados Unidos. Naya, gracias por acompañarnos nuevamente. Uno observa cierta paradoja o como un efecto boomerang en todo esto, porque a medida que uno ve una agresividad, por lo menos muy marcada en los últimos gobiernos de Estados Unidos contra este conjunto de países, se produce el efecto paradójico para Estados Unidos que los países se juntan. De hecho, creo que la guerra en Ucrania ha sido un proceso que ha, no sé si acelerado, pero por lo menos profundizado esa tendencia. Es una suerte como de, no sé, habría que encontrar una expresión de esta suerte como de generar lo que uno más teme en realidad, ¿no? Que es como generar un bloque de países o potencias contrarias que se unifican. ¿Pensás que dentro de Estados Unidos hay algún tipo de reflexión, reordenamiento de rumbo para evitar que esté pasando justamente lo que quieren que no pase, que es que no se junten las potencias que le adversan? Se me hace muy difícil ver en el trumpismo una estrategia más pensada que el dando sanciones un poco a diestro y siniestro a aliados y oponentes de la misma manera. Estas sanciones
no tienen ningún sentido. Adam Tooze, el economista, explicaba hace unos días que todo ese mecanismo de poner tope a la venta del petróleo ruso, poner un precio tope, estaba diseñado precisamente para que India se beneficiara de ese tope y pudiera refinar el crudo ruso y revenderlo, y que India actuara de forma quizá de contrapeso a la potencia de China en Asia. Esto que ha hecho ahora Donald Trump deshace completamente esa idea de que un país, el más cercano a Occidente, de los miembros de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, pudiera beneficiarse de la guerra de Ucrania en lugar de China. No, realmente supone que India ha tenido que buscarse una salida alternativa. Trump dijo hace unos meses que él ya había conseguido, que básicamente con un post en su red social personal, que los BRICS renunciaran a crear una moneda común, algo en lo que Lula da Silva ha insistido mucho, pero que ni China ni India se han sumado en ningún momento. La presión a todos los países, es una pena que estemos hablando de la Organización de Cooperación de Shanghái y no de una cumbre de los BRICS en la que habría estado también Lula da Silva, y habríamos visto a 4 países que están siendo muy presionados económicamente por Estados Unidos, tanto Rusia con las sanciones, China con amenazas de aranceles, India con estas sanciones secundarias y Brasil. India y Brasil están solas con ese 50% de aranceles. En el caso de Brasil es ya por una injerencia interna, por motivos políticos. Es evidente que las presiones de Estados Unidos están consiguiendo que países que no han tenido muy buenas relaciones, o en los que no hay una confianza consolidada, como es el caso de India y China, que tienen serios problemas de fronteras, tengan que unir, más que nada porque no tienen más remedio. Y recordemos que en la Organización de Cooperación de Shanghái están tanto India como China con serios problemas de fronteras, India y Pakistán, que hace unos meses estaban disparándose misiles. Esta es un poco la ansia de la Organización de Cooperación de Shanghái, que pueda consolidarse y conseguir ir más allá de esa cooperación iniciática en el comercio, de lo que se está hablando, y crear ya unos consensos que en esta cumbre sea paz, pero hay miembros de esa organización que no están precisamente en paz. Consolidar una forma de resolver conflictos haría que la organización creciera ya a un paso superior. De momento no estamos ahí, pero sí que estamos en esa fase iniciática en la que los distintos países han visto que ante las presiones de Estados Unidos su mejor opción es buscar alianzas alternativas que no son exclusivas, pero que están ahí como una opción más. Naya, para ir concluyendo un poco este análisis de esta cumbre, te invito a reflexionar también en torno al desfile militar por los 80 años de la derrota de Japón en China, porque hay toda una interpretación geopolítica que ha surgido a partir de la presencia en conjunto de Vladimir Putin, Xi Jinping, también Kim Jong-un en un proscenio, ¿no? Sentados juntos, tres potencias nucleares y además 3 enemigos directos de los Estados Unidos, acompañado de una cantidad de mandatarios, dirigentes que iban desde la Junta de Malasia, Vietnam, Cuba, otros países, algunos de la Organización de Shanghái, otros no, algunos países de los BRICS no estaban, pero en cierta sintonía también con lo que había sido el desfile de la victoria en Rusia hace unos meses. ¿Cómo se debemos interpretar este desfile, que tiene sus peculiaridades porque es el mayor desfile que se ha hecho en años en China, y además con esa presencia clara de Vladimir Putin y de Kim Jong-un?
Bueno, para empezar, ha sido una demostración de fuerza de China, una demostración de cuánto ha crecido militarmente China, su capacidad de innovación. Hasta hace muy poco Occidente consideraba a China un país que sabía producir lo que se le ordenaba producir o hacer copias baratas. Eso quedó atrás hace ya varias décadas. China es una superpotencia económica y también militar. No tiene la capacidad, como sí tiene Occidente con la guerra de Ucrania, de probar su armamento, sus innovaciones en el campo de batalla, en situación de combate. Pero es evidente, por lo que hemos visto, que China ha crecido no solo económica y políticamente, sino también militarmente. En ese sentido, la geopolítica manda y no se puede ser una superpotencia solo con potencia militar, sino que necesitas una serie de alianzas. Esa imagen de Xi Jinping flanqueado a su derecha por Vladimir Putin, a su izquierda por Kim Jong-un, ha molestado mucho, ha causado mucho nerviosismo. Donald Trump les mandó un saludo mientras conspiraban contra Estados Unidos. La reacción de la Unión Europea ha sido también bastante relevante. La líder de la diplomacia europea hablaba de que China y Rusia han hablado de que ganaron la Segunda Guerra Mundial y se ha preguntado por qué lo hacen y ha comentado que eso es algo nuevo. No es nada nuevo. Sabemos quiénes lucharon en esa alianza antifascista. No lo hicieron solos, pero estuvieron ahí. El desfile ha sido un poco la segunda parte del que vimos el 9 de mayo en Moscú, y la ausencia de países occidentales pues es llamativa. Había un único dirigente de la Unión Europea, el presidente de Eslovaquia, que ya ha recibido órdenes de Donald Trump de dejar de adquirir petróleo ruso. Occidente sigue pensando que puede coger el teléfono y dar órdenes a todos los países del mundo, pero tiene que, en el caso de Europa puede que sea así, pero ya no es así en el resto del mundo. Esa imagen de los tres presidentes en esa reunión, si lo pensamos un poco fríamente, son tres países vecinos cuya presencia en un desfile no debería hacer saltar todas las alarmas. El problema vuelve a ser que Occidente ve a cualquier potencia emergente como un problema, como una amenaza. Si escuchamos las declaraciones de Xi Jinping a lo largo de esta semana, en ningún momento se ha hablado de forma de confrontación. No se busca sustituir a la OTAN, no se busca sustituir a las instituciones económicas de posguerra, se busca precisamente recuperar el espíritu de Naciones Unidas y crear un mundo más multipolar en el que todos participen por igual. Ese yo creo que es el mensaje que ha querido lanzar China esta semana. Sí que es cierto que China nos ha dejado también esa demostración de fuerza militar ante las presiones económicas y quizá en el futuro militares. China tiene que demostrar también que una superpotencia necesita tener un ejército potente, especialmente ahora que la Unión Europea se rearma, Estados Unidos se rearma. Estamos en un momento de altas tensiones militares que están llevando al aumento del gasto militar, no solo en China, sino en todo el mundo. Pero el mensaje creo que es más político y geopolítico que militar en cualquier caso. Naya, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre, muy completo. Esperamos volver a verte pronto por aquí, amiga. Gracias.